va a celebrar este partido de desempate de Liga Oro Infantil entre el Compostela y el Oleiros A, para dilucidar quién queda primero y segundo del grupo A de la Liga Oro Infantil. El Oleiros, que va a formar con Caspar en la portería, Mateo, Pedro, André e Iván. ¡Vamos, Oleiros! Comienza el partido, sacando el Compostela. 5 segundos para el Oleiros. Disparo de Mateo para el portero del Compostela, recupera Pedro, disparo de Pedro, lo desvía sin querer Mateo. Corta André para el Oleiros en el medio. Falta a favor de Oleiros. Disparo de Pedro, desviado. El disparo de Iván. Buena parada del portero del Compos, el disparo de Pedro.
chicos! Entre el Oleiros y el Compostela en este desempate por el primer puesto en la Liga Oro Infantil. Roba Oleiros en el medio, Dani y André. Recupera el Compos. El ataque ahora. Para el portero del Compos, ante Pedro del Oleiros. Un poco cruzado, recupera Pedro.
Toca Mateo. Palo de Mateo y para el portero del Compos. Que le pitan al Oleiro, al Compostela. Cambio en el Oleiros, se va al banco Mateo Bolonia, sale Nico Pallero. Contraataque, Pedro que para el portero del Compos. Mágico. Buena parada el portero del Compos, otra vez el disparo de Pedro. Mateo se va solo y para el portero del Compos. Buena ocasión de Oleiros. Y penalti. Tiempo muerto. Solicitado por el Compos. Premio al penalti. Cuando quedan 8 minutos y medio de la primera parte. Sigue el 0-0 en el marcador.
Ahí tenemos a Iván de Oleiros dispuesto a lanzar este penalti dentro de Compostela. Ante el portero Antón en la portería. Se le fue muy alto. Bola para el Compostela. Desperdició la ocasión en Oleiros. Pero al parecer hay que repetir. Nueva ocasión para Iván. Y vuelve a disparar alto. Gol ahora sí para el Compos. Roba Nico, lleva Pedro en el medio, Iván en el medio, y Iván para, disparo muy flojo de Iván, paró el portero, y falta de Oleiros. Compostela por jugar desde el suelo. Paro de Iván. Medio para acabar la primera parte, sigue el 0-0, la igualdad entre estos dos equipos. Corta Nico, lleva a Pedro con él.
centro a Canico. Solo Nico. Y gol, 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 gol. Gol de Nico Pallero para el Oleiros. 1-0 a falta de 5 minutos. Tiempo muerto solicitado por el Compostela. El tiempo muerto, hubo algunos cambios en el Oleiros, volvieron al campo André. Atención, gol, 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 gol de Iván. Buen contraataque del Oleiros. Entró solo hasta delante del portero Iván y se la cruzó. 2-0 para el Oleiros, a falta de 4 minutos y medio para acabar la primera parte. Oleiros 2, Compostela 0. Decíamos que salieron tanto André como Lois como Inés al campo. Solo queda Pedro del equipo titular y el portero Gaspar. Y 5 segundos defensivos que le quitan al Compostela. Bola para el Oleiros. Para Gaspar, recupera el Oleiros, contraataque, se va Pedro para André y para el portero del Compos. Bola ahora para el Compos, recupera Inés en el centro, pierde, bola para el Compos. Muy bien André delante de la portería. Falta de Oleiros. Pero Oleiros
Pedro, corta el combo, recupera Inés en el medio. Y falta Compostela. Bola para el Compostela, se le escapó la bola a André, fuera del campo. Menos de 3 minutos para acabar la primera parte, 2-0 a favor del Oleiros frente al Compostela. Recupera Pedro en defensa, 2-2 de Valois con él, dispara Pedro, alto. André en defensa, juega con Pedro. Menos de un minuto para acabar la primera parte. Y el resultado 2-0 a favor del Oleiros frente al Compostela. Y tiempo muerto solicitado por el Oleiros. Falta de 16 segundos para acabar esta primera parte.
sacar la falta el Compostela. Falta de 15 segundos. Queda un ataque. Buena parada de Gaspar. 3, 2, 1. Se acabó. Nos vamos al descanso. México 10. El resultado de Oleirosa 2, Compostela Granate 0 en este desempate de la Liga Oro Alevín por el primer puesto. Nos vemos en unos minutos tras el descanso. Y ya estamos de vuelta tras el descanso. El Oleiros que hace un cambio de portero, juega Martina en vez de Gaspar esta segunda parte, con Pedro, Nico Pallero, Iván y André. 2-0 que gana el Oleiros al Compostela en este desempate de Liga Oro Infantil por el primer puesto, tras haber finalizado los dos equipos con 27 puntos en el primer puesto. Mucha igualdad en esta liga infantil, ya que a continuación de este partido se va a disputar el desempate también del grupo B de Liga Oro B infantil entre Compañía de María y el Dominicos, que también quedaron empatados a 27 puntos. Oleiros a 3, Compostela 0. Para Pedro. Se acabó la posesión, consumieron los 45 segundos. Bola para el Compostela. El Oleiros en el medio. Y falta del Oleiros.
el Compostela por enganchar el stick de Oleiros. Compos. Buena defensa de Pedro que roba la bola. Lleva Iván. Nico a la derecha, Iván a la izquierda. Bola para Nico. La misma jugada Andrés, se la paró el portero ahora y cometió falta. Va a sacar el Compostela. Quedan 16 minutos de este partido. 3-0 a favor del Oleiros en este desempate por el primer puesto en la Liga Oro infantil. Recupera Nico Pallero la defensa. Sale Pedro Fernando. Falta del Oleiros. Presiona el Oleiros, roba Andrés y para el portero del Compos. Bola arriba del Compos. Recupera Iván en defensa. Sube la bola Nico Pallero. Muy buena jugada con Pedro. Corta el Compos. Buena defensa de André ante el ataque del Compos. Nico Pallero, sube la bola. Corta Claudia por el Compos en el centro. Juega con Lucas. Sigue Claudia con la bola. Juega atrás, pero corta André para Pedro. Se va solo Pedro. Corta el portero. Recibe un bolazo en la cabeza de su compañero Nico, sin consecuencias. Y tiempo muerto, solicitado por el Oleiros, a falta de menos de 14 minutos para acabar el partido. 3-0 a favor del Oleiros frente al Compostela.
seguimos tras el tiempo muerto. Va a sacar la falta el Compostela en este partido de desempate de la Liga Oro infantil entre Oleiros A y el Compostela Granate. 3-0 a favor del Oleiros. Buena parada de Martina. Compos y buena parada de Martina otra vez. Está presionando ahora el Compostela, no le queda otra, va perdiendo 3-0. Recupera Oleiros en defensa. Sube la bola Iván. Para el portero, el rechazo lo remató Mateo, no. Para el Compos y corta Iván, inicia el contraataque del Oleiros, se va por banda izquierda, solo delante el portero y para el portero otra vez. Ahora dispara y para Martina. Espera Pedro, la bola, sube Iván. Lleva Mateo Boloña con él, disparo de Iván y gol. Cuarto de Oleiros, segundo de Iván. ¡Vamos Oleiros! Buen disparo de Iván, que pone el 4-0 en el marcador. Se va Pedro al banco, sale Lois. Quedan 11 minutos y medio de partido. 4-0 a favor de Oleiros. Disparo alto en Compostela. Falta del Compostela. Sube la bola y va a banda izquierda. Un pase al medio para Lois. Regatea 2-3 y para el portero. Coge la defensa del Compos. Disparo ahora del Compos fuera. Corte de Iván, recupera Mateo la bola. Dispara de Mateo, despeja el defensa del Compos. Dos para uno del Compos y disparo fuera.
10 minutos para acabar el partido, 4-0 a favor del Oleiros frente al Compostela, falta del Compostela y tiempo muerto solicitado por el Compostela. A continuación de este partido se va a disputar el otro desempate por el primer puesto en el grupo B Oro Infantil, otro partidazo entre el Compañía de María y el Dominicos, ambos equipos con exjugadores del Oleiros. Ahora el Compos. Se va solo André. En defensa, elige el ataque, disparo alto, sigue el Compos con la bola en ataque, recupera Mateo, juega con Lois, pierde en el medio, se vuelve a recuperar Mateo. André y 5 segundos defensivos que le quitan al Compos. Inés acaba de salir al campo. Disparo del Compos y
por el Compos. Disparo de Andrei para el portero. La bola. Con Lois. 6 minutos para acabar el partido. Sigue el 4-0 a favor de Oleiros. Mateo. Ahora de Mateo, juega con Lois. Era un poco largo. Recupera el Compos en su campo. Recupera el Compos. Y buena parada de Martín. Ahora el disparo del jugador del Compos. En el medio. Y buena intervención de Martina. Tres minutos para acabar el partido. 4-0 gana el Oleiros al Compostela. Para Mateo. Compostela, se regateó a varios de Oleiros y marca el primer gol del Compos a falta de 2 minutos y medio. Oleiros a 4, Compostela 1.
aunque el partido está ya casi decidido, no hay que relajarse. El de Pedro al campo. Para Nico, dispara Nico y para el portero del Compos. Disparo ahora del Compostela, paró bien Martina, recupera Pedro, llama con él a Nico. Disparo de Pedro y bullying, pito el árbitro, quedó la bola detrás de portería. Menos de 2 minutos para acabar el partido. Compos, contraataque, corta Inés, el contraataque del Compos. Tiene la bola Lois. Juega atrás. Nico para Inés, está sola y para el portero del Compos. Buen pase de Nico para Inés, que se quedó solo delante del portero. Disparó el disparo de Inés. Recupera Oleiros, recupera Lois. Pierde en el medio. 1 minuto para acabar el partido. La disparada desesperada el Compos, despeja Martina, contraataque ahora de Oleiros, Pedro, sale gol, golazo de Pedro en el contraataque, regateándose al portero y recibiendo después la zancadilla del defensa. Pero Pedro que pone el 5-1 en el marcador a falta de 1 minuto exacto para acabar el partido. Saca el Compos de centro. Se resbala, contraataque de Compos. La bola Lois para Nico, se le va un poco larga, sigue peleando por la bola y falta, comete Nico, falta de 14 segundos, el partido está ya acabado. 5-1 a favor de Oleiros. No está mal, ¿no? No está mal. 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó el partido. Este desempate por el primer puesto del grupo infantil Oro A. Se lo lleva el Oleiros. Oleiros primero del grupo, lo que supone enfrentarse en cuartos de final contra el Liceo A, si no nos equivocamos. O el Liceo A o el Órdenes son los otros dos equipos, tercer y cuarto clasificados del otro grupo, los que se van a enfrentar contra estos dos equipos, Oleiros y Compostela, en cuartos de final para acceder a la Final Four infantil. Se va a celebrar el partido de desempate del otro grupo infantil entre el Compañía de María y el Dominicos.